a esta sesión especial de nuestra clase de italiano, en la que yo creo que también es importante para todo estudiante de lengua italiana entrar en contacto con lo más hermoso que tiene la cultura italiana, una de las cosas más hermosas que tiene la cultura italiana, que es la lírica, la poesía. En estos días estamos celebrando el centenario de Dante Alighieri, el séptimo centenario, y bueno, sin duda es el más grande poeta italiano, pero justo después, el siguiente, es Giacomo Leopardi, del que en España, pues desgraciadamente, se trata o se estudia poco. Yo llevo muchos años trabajando en Leopardi con mucha pasión y quiero compartir con vosotros pues algunas de las cosas que últimamente he estado investigando o viendo. Y en el último año, en el 2019, fue el centenario también de la más famosa de las poesías de Leopardi, que es una poesía, ¿cómo os diría yo? Es una poesía universal que, aunque nace en el Palazzo Leopardi, en Recanati, en las Marcas, en el siglo XIX, es una de esas joyas que traspasan todas las fronteras, que ha sido prácticamente traducido a todas las lenguas, porque toca la fibra sensible de cualquier persona que alguna vez haya sentido, no sé si os suena, claustrofobia, ¿no? Últimamente todos estamos sintiendo un poco de claustrofobia porque nos vemos obligados a ir enmascarados, está muy bien que lo hagamos para protegernos, y nos vemos obligados a estar confinados en nuestras casas. Y de eso va el infinito de Leopardi, de cómo una experiencia poética puede ser también algo que nos desconfina, nos pone en contacto con el infinito. Eso es lo que yo os quiero hacer llegar en esta sesión, pero a través de la reflexión sobre la traducción, porque nosotros somos personas que estamos estudiando el italiano, que estamos empezando a aprender el italiano. El lenguaje lírico, el lenguaje de la literatura italiana, de la lírica, es un lenguaje muy concreto. No es un lenguaje, es un lenguaje que tiene una distancia enorme con la lengua que nosotros estamos aprendiendo, el italiano neoestándar, que es un producto, en realidad, de hace muy pocos años. Desde el gran boom económico de los años 60, en que empieza desde las más media, los periódicos, la televisión, a crearse ese italiano neoestándar, pues en pocos años el italiano ha evolucionado en esa dirección. Siempre ha habido una distancia enorme entre el lenguaje de la lírica y el lenguaje que hablaban los ciudadanos, que, como sabéis, en Italia hablaban muchas veces en sus dialectos. Por eso, el lenguaje de la lírica es un lenguaje especial, bastante evocativo, pero bastante limitado en los términos, en las palabras que utiliza, porque tenía que ser accesible a todos los literatos cultos, sí, pero que a su vez tenían sus propios dialectos de sus propias regiones, y por eso el lenguaje de la lírica es, como os digo, muy evocativo, pero a la vez de pocas palabras, de un léxico que está limitado. Y además la lírica tradicionalmente utiliza, se concentra en lo bello y en unos determinados canales de lo que es estéticamente aceptable, por lo cual los registros bajos pues casi no entran en esta lírica. Pero por supuesto, de quien tenemos que hablar es de Giacomo Leopardi. ¿Y quién es Giacomo Leopardi?
Pues es un conde, es el hijo de un conde, nacido en el año 1898 en Italia, en las Marcas, en lo Stato Pontificio, que era el estado del Papa, y que era el estado más atrasado de todo el panorama en Italia, que estaba dividida en muchos reinos. Y este Contino Leopardi tiene muchos hermanos y es el primogénito de una familia venida a menos, puesto que el padre, un poco loco, ha tirado por la borda todos los pecunios de la familia, y la madre, que tiene una religiosidad muy severa, es la que se ocupa de la cuestión administrativa desde que el padre les ha hecho perder esa grandiosidad de nobleza, ¿no? Y entonces el padre se concentra en la educación de los hijos. Y tenemos un Contino Leopardi, un conde Leopardi pequeño, niño, que desde el principio pues revela unas dotes filológicas, un amor por el estudio, porque busca el reconocimiento del padre que no puede encontrar en la madre. Poco a poco va creciendo y se va convirtiendo, gracias a la biblioteca que tiene Monaldo, que es una biblioteca gigantesca, se convierte en un auténtico erudito. Pasa por la filología, siendo reconocido por grandes filólogos italianos siendo aún un adolescente. Pasa por descubre la poesía traduciendo el libro primero de la Eneida, el segundo de la Odisea. Él dice que se convierte en poeta traduciendo pues la poesía de Homero, y lo que busca siempre es esa poesía ingenua, primitiva de los antiguos. Es un gran conocedor de la antigüedad, pero al mismo tiempo es consciente de que la poesía moderna, después de la Revolución Francesa y después de la eclosión del romanticismo que se da en los primeros años del siglo XIX, la poesía moderna, en este mundo moderno en el que él ya vive, que está incipiente, creándose, no puede ser sino una poesía sentimental. Y entre estas dos aguas se mueve el infinito, entre la búsqueda de la poesía de los antiguos, la búsqueda de las sensaciones vagas de los antiguos, y la poesía moderna, que es consciente de que esta búsqueda de lo indefinido, de lo infinito, es filosóficamente imposible. Porque esta poesía, el infinito, que es casi también una declaración de poética de todos los cantos de Leopardi, que es el conjunto de todas sus poesías ordenadas por él, esta poesía del infinito tiene por detrás toda una serie de reflexiones, toda una serie de conceptos filosóficos, ya que Leopardi no era solo un gran filólogo, reconocido internacionalmente desde que era pequeño, no era solo un gran traductor de poesía y también un gran poeta, sino que además resulta que se convierte en un gran pensador, que por ejemplo reconocen personajes de la talla de Nietzsche o de Benjamin. Es decir, monstruos como Benjamin y Nietzsche ven en Leopardi un verdadero profeta del mundo moderno en el que nosotros ahora nos movemos, ¿no? Alguien que sabe reconocer y que sabe ver en los signos del tiempo mucho más allá. Entonces, el infinito, por un lado, tiene este retroterra a la italiana, este fondo filosófico que tiene que ver, ahora os explicaré, con la teoría del placer de Leopardi, que es una teoría sobre el deseo íncito en el ser humano, pero al mismo tiempo el infinito también tiene otro fondo que es biográfico y que se refiere al momento en que Leopardi ya crece un poco más, se da cuenta de que es un genio, reconoce que tiene unas capacidades enormes, entra en contacto con Giordani, que es el primer amigo con el que se puede escribir y con el que se puede confiar,
empieza a entrar un poco en contraposición con su padre, que es una persona adorable pero muy conservadora, con unas ideas muy antiguas y puritanas, y por fin se da cuenta de que él lo que quiere ser no es un sacerdote de la iglesia, que es lo que han pensado para él, ni quedarse en Recanati, que para él es una tumba, porque no hay la viveza intelectual que él necesita, y decide intentar escapar. A esto hay que añadir que Leopardi, a partir de los 16 años, al desarrollarse físicamente, al tener una tuberculosis ósea, tiene un desarrollo, una enfermedad que se le va desarrollando a lo largo de toda su vida y que finalmente acaba con él muy joven, a los 39 años. Con lo cual desarrolla una malformación en la espalda y se da cuenta de que nunca va a poder tener una experiencia erótica, digamos, por las vías más naturales, ¿no? Y había ya iniciado a escribir, consciente de su genio filosófico y filológico, había ya iniciado a escribir L'Ozzi Baldone, que son más de 4.000 páginas manuscritas en las que Leopardi piensa en todo, en filología, en poesía, en estética, en reflexiones filosóficas, políticas. Y hay un momento en el que su enfermedad, que le ha producido estas dos chepas, le produce también una ceguera momentánea. Y es justo en ese momento donde Leopardi alcanza el grado máximo de depresión psicológica, ¿no? Y de reconocimiento en esa contraposición entre modernos y antiguos, poesía, filosofía, mundo moderno, mundo de la razón, aridez del conocimiento de la realidad de las cosas y mundo de lo vago, de lo indefinido. En esa contradicción en la que él vive, trágica, reconoce que él no va a poder alcanzar las cosas que tan afanosamente persigue, es decir, irse de su casa. Hay un intento de fuga a través de unas cartas que él establece con un amigo del padre para que le haga un pasaporte falso. Intenta esa fuga contratando un carromato y el conde Monaldo le descubre y le hace creer que no lo sabe y luego le intercepta en el momento de la fuga. Con lo cual, este ya es, digamos, el momento, el clímax de esa depresión juvenil de Leopardi. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? En medio de este horror, deformación física, enfermedad, ceguera, no poder escribir más, que era lo que a él le consolaba, porque él es un estudioso, un pensador. ¿Qué es lo que le salva en este momento? La poesía. El infinito es escrito en la primavera del 1819, y revela todos estos componentes de los que os he hablado. Por un lado, este episodio de la fuga, por otro lado, estos elementos filosóficos, y por otro lado, las consecuencias, digamos, poéticas de esta concepción filosófica. Pero veamos ahora un poco más de cerca esa teoría del placer de Leopardi. Leopardi, muy tempranamente en el Sibaldone, en el año 17, empieza a reflexionar sobre el deseo en el hombre. La teoría del placer dice que todos nosotros estamos antropológicamente conformados de tal manera que tenemos un deseo infinito. Un deseo infinito en la extensión, en la duración del tiempo, un deseo que quiere ser infinito en la consecución de lo que persigue en la duración del tiempo, y también en cuanto a la extensión, en cuanto a la intensividad de lo que queremos abarcar. Lo que dice Leopardi es que ese deseo infinito, por el mismo motivo de ser infinito, no puede hallar un objeto que lo sacie. Estamos de tal manera constituidos los seres humanos que deseamos, y cuando alcanzamos y circunscribimos, tocamos,
dejamos de sentir esa emoción que en un primer momento sentíamos y el objeto, al ser finito, al estar circunscrito, ya no apaga nuestro deseo, porque nuestro deseo renace siempre infinito. Un deseo infinito de infinito. Pero filosóficamente el infinito no existe, porque una cosa que fuese infinita y que no tuviese límites, de por sí sería imposible de pensar. Fijaos que los teólogos de la antigüedad, San Anselmo, por ejemplo, demostraba al contrario la existencia de Dios. Decía, justamente porque tengo la idea de infinito, de un Dios infinito, esta infinitud no puede faltar de la perfección de la existencia, ¿no? Está integrado en la idea infinita de Dios su existencia. Pues Leopardi dice todo lo contrario, porque él es un empirista y él solamente cree, él es un sensista, si queremos ser más correctos. Defiende el sensismo de los filósofos franceses, ¿no? De la Ilustración, y lo que piensa es que algo infinito, por su propia definición, no existe, no tiene límites. Es decir, lo infinito en realidad es solo una apariencia de infinito y lo que hay es lo indefinido. ¿Qué nos queda como seres humanos si tenemos este deseo infinito de infinito y no hay ningún objeto que pueda saciarnos? Pues lo que nos queda es la imaginación. Lo que nos queda es la dilatación del deseo en los objetos indefinidos. La dilatación quiere decir la suspensión del deseo en los objetos indefinidos y vagos. La palabra vago en italiano significa indefinido, no significa pigro, esa palabra que ya hemos aprendido, pigro, perezoso. No, vago en italiano, la vaghezza es la belleza, pero la belleza de la indefinición, la belleza de aquello que justamente porque no tiene confines, deja espacio a la imaginación para poder ir más allá. Es decir, si nos sentimos confinados, justamente en el confín tenemos la muerte, pero a la vez la esperanza de ir más allá, porque podemos imaginar lo que hay más allá del confín, de lo que tapa nuestro horizonte, y de eso va el infinito. Por lo tanto, vemos que de la teoría del placer, de la teoría del deseo infinito de Leopardi, de esta inclinación que tenemos los seres humanos, y de la teoría de la imaginación y la ilusión como única posibilidad de aspirar a una cierta felicidad, surge también una poética. ¿Qué es una poética? La poética es los instrumentos que usa un poeta para perseguir también lo que persigue, ¿no? Las metas que se pone. Aunque la poética, desde otro punto de vista, también es la concepción de la poesía que tiene un poeta. En este caso, de esta teoría del piacere infinito, surge una poética del vago y del indefinito. ¿Pero cómo? Vamos a verlo en el infinito. Aquí tenemos la traducción de Antonio Colinas, a la izquierda, la traducción de María de las Nieves Muñiz, que es una gran filóloga, y aquí tenemos el original de Giacomo Leopardi, que es con lo que vamos a empezar. Vamos a empezar leyendo este poema en su idioma original y tratando de entender lo que dice. ¿De acuerdo? Sempre caro mi fu quest'ermo colle, e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. ¿Veis que la estructura del poema es la siguiente? Son 15 endecasílabos sciolti y blancos, que no tienen... y como veis, el género al que alude Leopardi cuando habla del infinito es el idilio, que no se refiere a ninguna forma métrica, ni a ningún género desde el punto de vista métrico, sino que se refiere a un género ideal de la antigüedad que hablaba del idilio, que viene de la palabra griega eidos, como de una imagen.
en realidad un cuadro, ¿no? Una imagen bucólica, normalmente, que tiene que ver con la contemplación de la naturaleza. Es decir, tiene mucho que ver con los idilios de Mosco, con los idilios de Teócrito, de la época alejandrina del siglo III a.C., y por lo tanto tiene mucho que ver con composiciones en las que se retrata un cuadro natural, pues las bucólicas de Virgilio, unas ovejitas, un pasto, un río, una pastora, estas cosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace Leopardi? Recoge el género del idilio y también se inspira en la forma en que han escrito los modernos sobre el idilio, como han escrito Jung, como ha escrito Gessler, como han escrito sus idilios nocturnos en la poesía romántica inglesa, que siempre son nocturnos, que siempre están ligados a esa visión, a esa visión inquietante de la naturaleza que surge en el romanticismo. Todo esto está presente en los idilios leopardianos, porque él lo que hace es subvertir el idilio. Es decir, por un lado sí, la percepción de la naturaleza en su ingenuidad primitiva, en su frescura, en su amigabilidad, afabilidad, y por otro lado, el pensamiento que de repente aparece y da una perspectiva diferente y nos dice, atención, esta naturaleza amigable quizá esconda indiferencia o incluso hostilidad. En los últimos cantos de Leopardi cada vez es mayor esta percepción hostil de la naturaleza, aunque siempre sobrevive el velo de la ilusión de la belleza que nos ofrece también la naturaleza y sin el cual no podríamos vivir. O sea, algo de lo que el poeta no renuncia. Entonces siempre están estos dos elementos en el idilio. Sempre cara mi fu quest'ermocolle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo y mirando interminati spazi. El poema empieza con la palabra siempre, porque lo que nos está indicando Leopardi es que siempre le ha sido querido esta colina desde la que nos está hablando. El idilio nos habla de una situación repetida muchas veces. Cuando él paseaba alrededor, por detrás del palacio, y llegaba al cerro, que hoy se llama, si vais a ver aquí, Cerro del Infinito, claro, en honor de él, por supuesto. Y entonces, es una situación, siempre caro, nos conecta inmediatamente con la cuestión de la repetición de la consuetudine, la costumbre, la repetición de un momento que es el momento en el que Leopardi pasea tranquilamente por alrededor del palacio después de todo este clima represivo en el que ha vivido. Sempre cara mi fu quest'ermocolle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. La siepe es un muro de arbustos. No es un simple arbusto, sino una especie de muro de arbustos. Y esta siepe tapa, como os he dicho, el último horizonte, por lo cual es un límite que excluye tanta parte, ¿no? Y ahí lo indefinido que suscita ideas vagas del último horizonte y guardo exclude. Es decir, excluye la mirada del último horizonte. Siempre la siepe, ¿no? Que es estar arbusto, pero en forma de muro. Ma, la adversativa nos indica que algo va a pasar. Sedendo e mirando. Estando allí sentado y mirando. Acordémonos de que mirar en español es un verbo usado. En italiano no lo es ni lo era. Es un verbo que nos está indicando en su raíz arcaica
el mirum que es lo milagroso de estar contemplando esa naturaleza, sedendo y mirando, vírgula, coma, interminati spazi di dalla cuerda. Ahora vienen todos los elementos que nos tapa la siepe, que nos tapa el muro de arbusto y que nosotros, ¿qué hacemos? Como no te podemos agarrarnos, los imaginamos. Y esto nos produce una sensación de indefinición, de vagueza, de relajación. Interminati spazi di dalla cuerda. Interminables espacios más allá de aquella. Es sublumare silenzi e profondissima quiete, io nel pensiero mi fingo. Lo que hace el padre muy inteligentemente es poner primero todos esos elementos supuestamente objetivos, pero que en realidad no están fuera del individuo, están dentro de él, porque io nel pensiero mi fingo es una ficción de la imaginación que se esconde tras el perfil de la siepe. Punto y vírgula. Ove per poco, de manera que por poco il cor non si spaura, el corazón se asusta. ¿Por qué? Porque la imaginación divaga en el espacio. Y aquí llegamos a la mitad de estos 15 versos. Y hemos hablado de un infinito de tipo espacial. Y el yo casi pierde pie en ese mar del espacio y se asusta, ¿no? Hay algo que casi se asusta, dice. Y luego dice, estamos justo a la mitad. E come il vento stormir tra queste piante, y como el viento oigo, stormir, es un verbo que viene del alemán, de Sturm, y significa un sonido shh. Hay una palabra italiana muy bonita que es onomatopeca, que es il fruscio, ¿no? Que es el sonido del viento entre las hojas. Y como el viento oigo stormire tra queste piante, entre estas plantas, entre estos arbustos, yo aquel infinito silencio a esta voz voy comparando. Es decir, que al aparecer después de asustarse y perder pie del yo, aparece el sonido. Y el sonido que oímos entre los arbustos, yo lo comparo con el infinito silencio, aquel del que habíamos hablado, el espacial. ¿De acuerdo? Con lo cual hay dos elementos por lo menos. Un infinito espacial, provocado por mi imaginación más allá del confín del arbusto, y un infinito temporal, porque está vinculado al sonido, al fruscio del viento, en comparación con el infinito silencio del pasado. Y a continuación tenemos dos puntos. Los dos puntos nos anuncian que va a ocurrir algo, que es el éxito del infinito, o sea, es el clímax a lo que se llega en esta especie de itinerario de la imaginación. Y es el mi soffiere eterno, el morte stagioni, la presente viva, el son di lei. Es decir, me sobreviene lo eterno, las muertas estaciones, la presente viva y el sonido de ella. ¿De acuerdo? Sovvenire es un verbo que aparece muy pocas veces en general. Normalmente se interpreta como recordar. De hecho, nuestros dos traductores lo han traducido así. Pero sovvenire viene de sub más venir y significa que surge de lo hondo, ¿no? Me surge, me sobreviene lo eterno, pero no solo lo eterno, sino lo eterno
unido a todos los demás elementos, las muertas estaciones, la presente viva y el sonido de esta. Es decir, que tras la pérdida tras la pérdida primero de el yo en ese infinito espacial, que se une a la pérdida del yo en esa reunión entre el infinito silencio y el sonido del viento, en esa reunión de elementos sucede algo nuevo, sucede algo que es el éxito de la lírica, que es la consecuencia de ese itinerario de la imaginación, y es la posibilidad de intuir contemporáneamente todos estos elementos: lo eterno, las muertas estaciones, la presente y viva y el sonido de esta. Os invito a leer después, solos, en la soledad de vuestros confinamientos, esta lírica, y así poder intentar percibir qué nos quería decir el poeta con esa intuición de todos esos elementos a la vez. ¿Cómo puede ser lo eterno, las eternas estaciones muertas, ya pasadas, y la presente y viva? ¿Cómo pueden ser intuidas en un único momento? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde qué posición podemos hacer eso? Y lo increíble y lo maravilloso de un clásico es que se puede interpretar de muchas maneras. Claro, no hay una interpretación canónica. Es verdad que todos los textos que tienen una parte filosóficos nos deben dar una pista y no desviarnos. Por ejemplo, una interpretación metafísica y mística de esta poesía en un autor como Leopardi, que es un sensista, sería una falsedad, no sería. Pero él sí que está hablando de una experiencia de fusión, está hablando de una experiencia por lo menos de rebajamiento del nivel de la conciencia, en el que, y justamente a través de la percepción, a través de una reflexión que está muy pegada a la percepción. Conclusión. Così, tra questa immensità, entre esta inmensidad, la inmensidad del espacio infinito y del tiempo infinito, s'annega il pensiero mio. El pensamiento se ahoga. Y ya nos llama al último verso, que inaufragable dolce questo mare, que, junto al primero, son los únicos versos que no están en encabalgamiento. Porque si os fijáis,